Buenas tardes a todos. Bienvenidos al tercer día de la semana del Green Deal. El martes pasado comenzamos esta semana haciendo el primer webinar con un focus en Latinoamérica. Ayer miércoles el focus fue en Europa, donde los ponentes representaban a distintos miembros de la cadena de valor de Europa. Y hoy nos centramos en España. Os voy a explicar, antes de que empecemos el webinar, cómo vamos a estructurar el mismo. Comenzaremos primero con la presentación del informe Triptolemos por medio de Ivonne Colomer. Después de que se realice esta presentación y las conclusiones a las cuales se han llegado, realizaré la presentación de cada uno de los ponentes, explicando pues, su nombre y la empresa y el cargo que tienen. Y luego cada uno de los ponentes de forma individual se presentarán, explicarán un poco su perfil para que lo podáis tener en el contexto. Y luego darán su opinión general del informe que acaba de ser presentado. Después se realizarán unas preguntas que tenemos preparadas a los ponentes y finalmente habrá una sesión en la cual los asistentes escribirán las preguntas que quieran tener, que quieran que le hagamos a los ponentes en el chat, y yo me encargaré de hacerlas llegar a los ponentes. ¿De acuerdo? La vamos a hacer por el chat porque es la forma más fácil de poder hacerse. Y sin ninguna más demora, le paso la palabra a Ivonne Colomer, directora de la Fundación Triptolemos, que comenzará su presentación. Gracias. Gracias, Germán. Buenas tardes a todos desde Barcelona, España. Y pues agradecer a ISAM la invitación a presentar el informe Triptolemos sobre el impacto del Green Deal. Soy Ivonne Colomer, directora de Fundación Triptolemos, y déjenme que brevemente les explique qué es Fundación Triptolemos en un par de diapositivas. Es una institución internacional, privada, independiente, que nace en el 2002 con el objetivo de promover el desarrollo del sistema alimentario global sostenible y contribuir con sus acciones a una alimentación adecuada y sostenible para toda la población del planeta en la que los ciudadanos puedan confiar. Todo ello con la premisa de que el motor del sistema es la actividad empresarial responsable relacionada de todo tipo y tamaño y en base a la ciencia, la tecnología y el conocimiento. Está abierta a cualquier nueva incorporación que comparta sus objetivos y cuenta entre sus miembros a 26 universidades, empresas, asociaciones de consumidores, bancos de alimentos y diferentes instituciones relacionadas. La Comisión Europea, en diciembre de 2019, presentó la comunicación sobre el Pacto Verde, el Green Deal, donde se esbozaba un ambicioso conjunto de líneas de acción que deberían convertir a la Unión Europea en una zona climáticamente neutra en el 2050. El Pacto Verde Europeo es la respuesta de la Unión Europea al reto que suponen los acuerdos de París sobre el cambio climático. Y el Pacto Verde Europeo afecta a la producción alimentaria a través, sobre todo, de las estrategias de la granja a la mesa, Farm to Fork, y la estrategia de la biodiversidad. Ambas estrategias están estrechamente relacionadas, dado que la actividad agroforestal o la actividad bioeconómica pues, se desarrollan necesariamente ocupando el espacio natural. Fundación Triptolemos ha analizado el impacto del Pacto Verde Europeo desde su visión de sistema alimentario global sostenible
en 6 capítulos y 1 de conclusiones. El informe considera no solo aspectos medioambientales o económicos, sino también culturales, nutricionales, legislativos, etc. Es decir, 360, un análisis en 360 grados, y lo hace de la mano de 30 investigadores de diferentes disciplinas. Todos ustedes dispondrán de esta presentación, que además contiene el enlace al informe que les estoy presentando, y por cierto les recomiendo su lectura, y comentarles que una de las críticas que se ha hecho al informe o a la comunicación del Green Deal es el no disponer de estudios de impacto previos a su lanzamiento. Una pregunta, nos podemos preguntar a todas estas: ¿salvamos al planeta o salvamos a la humanidad? Bueno, Fundación Triptólemos se une con todas sus actividades y proyectos a los esfuerzos para lograr la sostenibilidad del planeta, pero en equilibrio con la accesibilidad alimentaria. Quiere decir, una alimentación adecuada, sana, suficiente y sostenible para toda la población. Y esto es clave para conseguir un desarrollo global armónico de la sociedad. Nos podemos preguntar, se lo he mencionado, ¿cómo define Fundación Triptólemos el sistema alimentario global sostenible? Lo definimos en 4 ejes. El eje de la disponibilidad y accesibilidad, me refiero, pues, por ejemplo, pues, al agua, todo el tema del suelo, los insumos, la agricultura, la ganadería, la pesca, los productos transformados, cambio climático, energía, digital, etc. Un segundo eje, el eje de economía, me refiero, pues, a mercados, al comercio internacional, todo el tema de aranceles, costes, precios, renta, etc. Beneficios, competitividad, por supuesto. Un eje de políticas, la legislación, seguridad alimentaria, derechos humanos, organismos internacionales. Un eje de actitud, me refiero a formación, educación, comportamiento, dietas, hábitos, creencias, religiones, gastronomía, nutrición, cultura. Y creemos que no puede haber un desarrollo sostenible y equilibrado socialmente si no se mantiene un equilibrio entre los 4 ejes. Estos 4 ejes están alineados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Fundación Triptólemos también ha desarrollado un modelo de análisis y cuantificación del sistema alimentario, le llamamos índice ITRIN, que pues, está a su disposición si les resulta de interés. Ya he presentado lo que es Triptólemos y lo que son de la definición de sistema alimentario, como lo vemos nosotros en estos 4 ejes, pues voy a analizar los diferentes capítulos en los que hemos clasificado este documento. A la pregunta, ¿es autosuficiente la Unión Europea en producción de alimentos? Esta pregunta podría resultar académica o teórica hace unos años, pero en el actual contexto no tanto. De hecho, el sector agroalimentario ha superado con éxito los desafíos del COVID-19. Me refiero a nivel de abastecimiento, no han faltado alimentos por este motivo, y seguridad alimentaria. Y cuando parecía que estábamos saliendo de la crisis mundial del COVID, Rusia invade Ucrania y se produce una guerra en Europa en pleno siglo XXI, con las consecuencias que ello supone. Se ha evidenciado la importancia de la energía alimentaria y, por supuesto, la energía no alimentaria. Y es evidente que el acceso a las materias primas de todo tipo es un factor clave y es un factor de competitividad. Para responder a la pregunta si la Unión Europea es autosuficiente en términos de energía alimentaria, Fundación Triptólemos ha simulado un sistema cerrado. Para ello ha sido necesario calcular, por un lado, la energía alimentaria producida en la Unión Europea, me refiero a la fotosíntesis de forma directa o bien la fotosíntesis de forma indirecta, que es la energía que proviene, pues, del ganado de pastoreo, de la pesca de altura, de la miel, las setas, las algas, etc. Y por otro lado, calcular la demanda de la energía en la Unión Europea.
la energía necesaria para alimentar a toda su población, claro, en el actual contexto de producción y consumo. Y considerando también, hemos considerado la derivación que se hace a otros usos no alimentarios, me refiero a biocombustibles, a textiles, envases, etc. Los resultados obtenidos, que en breve publicaremos estos resultados, nos muestran o nos indican que el grado de autosuficiencia energética alimentaria en la Unión Europea de los 27 países para el periodo considerado es de un 105%, lo cual es un resultado que está rozando al punto de equilibrio. Como ustedes pueden intuir, poder disponer de esta información constituye un dato relevante para trazar las estrategias tanto a nivel interno de la Unión Europea como en su proyección internacional. Y de hecho, algunos países ya están cuestionando sus exportaciones. Es interesante señalar que la energía alimentaria transformada, me refiero al producto transformado que exporta la Unión Europea, se hace en base a una energía alimentaria, si lo miramos en términos de energía alimentaria que previamente ha sido importada, y me refiero a materias primas. En el capítulo 2 de este informe sobre el impacto del Green Deal, los investigadores se han planteado la relación que existe entre Green Deal y los retos en la producción agrícola, pues disponemos de suficientes evidencias sobre los efectos ambientales de la actividad agraria en el planeta y sabemos que el Green Deal es necesario. Así que analicemos este escenario. Por un lado, FAO nos dice que una agricultura sostenible debe necesariamente mejorar la eficiencia de los sistemas agroalimentarios, aumentar la resiliencia de estos sistemas agrícolas, conservar, proteger y mejorar los recursos naturales, proteger y mejorar los medios de vida rurales y promover mecanismos de gobernanza responsables y eficaces. Resalto que todos los sistemas de producción deberían contribuir a alcanzar estos objetivos, desde la agricultura ecológica a la agricultura más industrializada. Por otro lado, algunos de los objetivos que plantea el Green Deal son ampliar las áreas protegidas hasta el 30%, reforestar 3 millones de árboles o restaurar kilómetros de ríos o revertir el declive de los polinizadores, reducir el 50% del impacto en el uso de pesticidas o una reducción de al menos el 20% del uso de fertilizantes o una reducción del 50% de las ventas de antimicrobianos, un aumento en la agricultura ecológica pasando del 8% de superficie actual a un 25%, una reducción del 10% de la superficie agrícola dedicada a usos productivos o una revisión de la normativa sobre bienestar animal y una estrategia para facilitar y aumentar la captación de carbono en suelos agrícolas. Como ustedes saben, de hecho, los profesionales de la agricultura coinciden plenamente con los objetivos del Pacto Verde, pero de hecho ellos son los más interesados en la protección del ecosistema, pues del depende su medio de vida, pero les preocupa la disponibilidad de instrumentos y los costes que pueden ir asociados a esta implantación. Tal vez estemos ante una mayor concentración en el sector agroalimentario. El agricultor debería tener acceso a una amplia gama de herramientas y soluciones innovadoras para hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta y poder escoger así las prácticas que mejor se adapten a sus necesidades específicas y entornos agrícolas, sociológicos, edafoclimáticos. Como se ha demostrado en otras ocasiones a lo largo de la historia, una transformación de las dimensiones que propone el Green Deal solo se puede llevar a buen término si viene acompañada de un gran impulso en la investigación.
La necesidad de producir más con menos insumos de forma sostenible plantea desafíos a la agricultura que solo la innovación puede resolver. En este capítulo, los investigadores analizan el papel de la ciencia y la tecnología. Y la primera observación que lanzan es que hoy nuestra agricultura no está preparada. Se necesita un gran impulso en la investigación, desarrollo e innovación. Es necesario un apoyo a la ciencia sin restricciones y a la transferencia del conocimiento. En concreto, se puntualiza que se debería impulsar la agricultura de conservación, la agricultura, la piscifactoría, la ganadería de precisión, la mejora genética vegetal y animal, incluyendo las técnicas de edición genómica, el control integrado de plagas, la gestión sostenible del agua de riego y de la industria agroalimentaria, la gestión en el tratamiento y la valoración de los residuos agrícolas, ganaderos y agroindustriales, el desarrollo de la bioeconomía, la implantación de modernos mercados de carbono o las nuevas tecnologías de procesamiento y de conservación de alimentos. Nos hemos referido en el capítulo 3 a la importancia de la ciencia y de la tecnología para alcanzar los objetivos del Green Deal. Señalar que los cambios necesarios en los sistemas de producción y en los patronos de consumo pues requerirán de unas medidas legislativas y regulatorias actualizadas que no son fáciles de implementar en un periodo tan corto de tiempo. En este sentido, en cuanto a legislación, señalamos que las evidencias científicas tienen que ir obligatoriamente, diría, coordinadas con las legislativas si se quieren tener efectos importantes. La cuestión regulatoria de las nuevas tecnologías de edición genómica es un claro ejemplo de descoordinación entre las evidencias científicas por un lado y las legislativas en la Unión Europea. Y señalar que en este sentido un retraso en la legislación supone una severa pérdida de competitividad, con las serias consecuencias económicas que ello acarrea para la Unión Europea. Y la innovación sin regulación no resulta útil. La Unión Europea es un actor global importante en materia de seguridad alimentaria y sus decisiones afectan de manera importante al comercio mundial de alimentos. De hecho, la futura aplicación del Pacto Verde pues, puede tener una gran trascendencia en todos los eslabones de la cadena alimentaria. Y, claro, sus objetivos, decir que sus objetivos no se alcanzarán si solo se refuerza este carácter ambiental y climático de la PAC. Se requieren cambios en los sistemas de producción. Me refiero a cambios también en las pautas de consumo, modificaciones en las dietas o, de manera importante, la reducción en las pérdidas y en los desperdicios o en reforzar la economía circular. Y señalar que con todos estos retos sobre la mesa, la formación y una adecuada comunicación resultan imprescindibles. Vuelvo a recomendarles la lectura del informe porque se explican estos capítulos que estoy enumerando rápidamente, pues con mucho detalle. La política agrícola comunitaria tiene previsto establecer incentivos y bonificaciones que premien a aquellos agricultores y productores que cumplan con los requisitos de sostenibilidad. Me refiero a los pagos directos y a los ecoesquemas. Por ejemplo, la captura de carbono en suelos agrícolas, el cultivo ecológico o la transformación de desechos agrícolas en biogás o en sistemas tecnológicos o de inteligencia artificial que propicien un uso más racional del agua y de otros recursos. Y nos podemos preguntar, ¿qué papel juega la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria? Bueno, la agencia, la EFSA, está alineada con el Green Deal, pero su naturaleza no garantiza otras cuestiones que vayan más allá de la seguridad alimentaria, de la nutrición y de la salud pública, aunque sus actuaciones
sí que pueden influir directamente en el impacto que pueda tener el Green Deal. De manera muy rápida, en las próximas 5 o 6 diapositivas de este capítulo 5 sobre economía, formación y nutrición en la Unión Europea, me interesa resaltar, les digo, en este capítulo, enfatizar en algunos puntos, pues los investigadores se han planteado la pregunta: ¿vamos hacia un sistema de doble alimentación? El informe alerta de que hay una posible situación que puede agravar aún más el desequilibrio en la población como resultado de este impacto del Green Deal. Pues hay que considerar que, según datos de Eurostat, y son datos de antes de la pandemia, un 17% de la población europea vivía a nivel de pobreza extrema y un 40% padecía sobrepeso. Déjenme que les cite a Blackham Smith. Él es un geógrafo canadiense. En su libro Alimentar el mundo, un reto del siglo XXI, él afirmaba: el único medio de mantener 10.000 millones de personas, que es una perspectiva plausible a medio plazo, con un sistema de cultivo tradicional basado exclusivamente en reciclar materia orgánica y en rotaciones de legumbres, representaría duplicar o incluso triplicar la extensión de tierra que hoy se cultiva. Y por otro lado, se estima que si se produce una subida de precios reales de los alimentos de un 20% en 2025, la población subnutrida del mundo se incrementaría en 440 millones de personas. Y todos estos datos no son tan distintos de la realidad española. Dada la importancia que conceden el Green Deal a los productos ecológicos, nos preguntamos: ¿son los alimentos ecológicos más nutritivos? Bueno, pues los alimentos ecológicos, biológicos u orgánicos que potencia la Unión Europea se consideran sistemáticamente mejores y más sanos que los convencionales, pero no hay evidencias científicas de que ello sea así. Los estudios analíticos sobre el valor nutritivo no indican grandes diferencias. Sí que las hay a nivel de percepción sensorial. Son inevitablemente más caros que sus homólogos convencionales y su consumo se asocia a una mejor calidad de vida y nivel social. Pero podríamos decir que son de ética discutible las alegaciones o anuncios que sugieren que si no se consumen alimentos ecológicos no se tiene una alimentación sana, lo que significa insinuar que si no se pueden pagar estos alimentos, se está condenado a una alimentación incorrecta. Añadir que hoy por hoy no es posible alimentar a toda la población mundial con productos ecológicos. Cierto es que la contaminación ambiental es un problema que hay que considerar y que hay que combatir, y es evidente que hay que restringir al máximo el uso de productos fitosanitarios, pero siempre con la perspectiva de producir alimentos suficientes, seguros y a un precio asequible para toda la población. Déjenme que les cite al profesor Abel Mariné. Él es un catedrático de reconocido prestigio en la Universidad de Barcelona, que él dice: puede existir una dieta saludable con productos convencionales o una dieta errónea con productos ecológicos, y además no hay para todo el mundo. Ya paso al capítulo 6, considerando que Europa es el primer exportador e importador mundial de productos agrarios y alimentarios, y por tanto es un actor fundamental en el comercio alimentario mundial de alimentos. Y España juega en todo ello pues, un papel pues, muy importante. Los alimentos producidos en la Unión Europea, que tienen el prestigio de ser seguros, nutritivos y de calidad, ahora aspiran también a ser referentes mundiales de sostenibilidad. En el capítulo 6 se analiza
la Unión Europea en el mercado alimentario internacional. Y si nos referimos a dos informes, el informe de la USDA, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ellos describen el escenario del impacto del Green Deal en tres posibles escenarios. El primer escenario para ellos considera que la Unión Europea implementa las estrategias del Green Deal en solitario y que no efectúa restricciones en el comercio internacional. Es decir, que en este primer escenario, dicha estrategia se adopta solamente a nivel de Unión Europea. El segundo escenario que analiza la USDA piensa que esta estrategia es adoptada por la Unión Europea, pero además en países de la EFTA, países del este de Europa y en países de África. Y el tercer posible escenario es que se adopte el Green Deal a escala mundial. El informe USDA analiza y cuantifica en estos tres escenarios el impacto en las producciones, qué pasaría con los precios de los alimentos, en las importaciones, las exportaciones, la seguridad alimentaria. Si me refiero al informe que ha hecho el Joint Research Center, que es un estudio del Servicio Científico Interno de la propia Comisión Europea, predice que con el impacto del Green Deal la producción agrícola caería en un 15%. Las exportaciones también caerían, principalmente las exportaciones de cereales, la carne de porcino, vacuno, aves de corral, y los precios subirían en un 10%. Estas son unas estimaciones. Si me refiero propiamente en el capítulo 6 a lo que es el informe de Triptólemos, les recomiendo los apartados de análisis de la competitividad o la lucha contra el fraude o impactos económicos que yo pueda tener, o esta necesidad finalmente de un enfoque holístico. Todos estos análisis nos muestran que una reducción de la oferta afectará al balance alimentario global. El aumento de los costes repercutirá en el precio de los alimentos y ello tendrá consecuencias al acceso de alimentos de la población más desfavorecida. En principio, los objetivos del Pacto Verde son pertinentes frente a los actuales retos de cambio climático, aumento de la población, escasez de recursos, pero los riesgos socioeconómicos de una aplicación incondicionada de las medidas anunciadas, en algunos casos apenas esbozadas, no son nada desdeñables. Y decir que, una obviedad, para hablar de sostenibilidad tenemos que hablar de competitividad. Ante una caída de la producción, una alternativa podría ser la importación de terceros países de fuera de la Unión Europea. Ello supone el riesgo de exportar prácticas insostenibles y, en palabras de los ministros de Agricultura de la Unión Europea, significaría que las nuevas políticas sostenibles de la Unión Europea comportan el riesgo de importaciones insostenibles. Otro aspecto importante que tenemos que considerar es la demanda creciente de los consumidores europeos muy sensibles a los productos ecológicos, a una alimentación más segura, sin residuos de agroquímicos y a la mitigación del cambio climático. Esto puede tener un importante impacto en países grandes exportadores a la Unión Europea, como pueden ser los países de Mercosur, y puede tener una notable influencia en el comercio agrario internacional. Este tema pensamos que a buen seguro acabará en la Organización Mundial del Comercio para evitar que la Unión Europea pueda utilizar estas metas de su estrategia como nuevas barreras no arancelarias a las importaciones agrarias. Y voy terminando con algunas reflexiones. La situación actual, podemos hablar del COVID, la guerra de Ucrania, la subida de precios, escasez de materias primas, energía, etcétera, debería hacernos reflexionar y cuestionar algunos de los puntos analizados y su implementación, sobre todo en el tiempo, desde esta perspectiva de sistema.
La Unión Europea no puede actuar de forma aislada, debe utilizar todas sus capacidades para movilizar a sus vecinos y socios. Es necesario actuar de manera coordinada, con compromiso, tanto de manera individual, como hemos explicado, como colectiva, y con una proyección global en los 4 ejes que definen el sistema alimentario para lograr este equilibrio, esta sostenibilidad global. Actuar solo en uno o algunos de los 4 ejes de disponibilidad y accesibilidad, el de economía o el de legislación o actitud, desequilibra el sistema con las graves consecuencias que, como estamos viendo, ello conlleva. El éxito del Green Deal dependerá de la adecuada armonización de todo el sistema alimentario, todo un reto. Y la última diapositiva, me place compartir con ustedes. Este año Fundación Triptólemos celebra su 20 aniversario y con este motivo hemos recibido algunos vídeos de diferentes personalidades que nos indican, nos marcan el camino a seguir en el futuro y que ustedes pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Ivonne, por la presentación tan detallada. Pasamos a la siguiente fase del webinar. Voy a proceder a presentar a cada uno de los ponentes. Aparte de Ivonne, que acaba de realizar la presentación, dentro de los ponentes contamos hoy con Richard Borreani, que es el director de Relaciones Públicas, Ciencia y Sostenibilidad de Bayer. Flavio Alzueta, que es el miembro del Consejo Asesor de Global Gap, y Joaquín Hidalgo, que es el director del grupo AGF Fashion. Pues tal y como acabo de comentar cuando iniciamos este webinar, me gustaría que uno de los ponentes empezara por un lado, presentarse, explicar un poco su perfil, y luego, por otro lado, dar su opinión sobre el informe que se acaba de presentar. Muchas gracias. Richard, perfecto. Si quieres, como me has citado en primero, pues voy a empezar. Soy Richard Borreani y, como bien has dicho, me ocupo de asuntos públicos y sostenibilidad en la división de Crop Science de Bayer para España y para Portugal. Llevo unos cuantos años, muchísimos años en este sector. Soy agrónomo de formación. Cuando digo muchos años, son mucho más de 30 años. Y en esta empresa, con lo cual pues es un sector que conozco bastante bien y sobre todo su evolución, porque es un sector que ha evolucionado muchísimo. Primero, agradecer a ISAM la organización de este webinar y su invitación, y agradecer también al informe de la Fundación Triptólemos, porque es verdad, Ivonne lo ha comentado durante su presentación, faltaba un estudio de impacto. Cuando la Comisión Europea ha publicado su estrategia del Green Deal y todas las otras estrategias derivadas de este Green Deal, pues faltaba un estudio prealable de impacto. Hubo, y también lo ha mencionado Ivonne, varios estudios que se han presentado el año pasado o al final del 2020, como fue el caso del USDA, el Joint Research Center, la Universidad de Wageningen, la Universidad de Kiel, también han hecho sus informes, cada uno con su metodología, y llegando más o menos a las mismas conclusiones. Disminución de la productividad agrícola en Europa y aumento de precios de alimentos. Lo que puedo decir del informe de Triptólemos es que es un informe muy completo, muy bien estructurado y que tiene una visión completa, diría una visión 360 grados y que va más allá de la Unión Europea. No ha contemplado solamente qué pasa en Europa, pero también qué consecuencias podría tener esta estrategia fuera de la Unión Europea. Está muy enfocado en las estrategias Farm to Fork, biodiversidad. Hay más en lo que es el Green Deal, hay otros elementos que también son muy importantes, como las emisiones y lo que llaman el Zero Pollution.
pero decir que la producción de alimentos es fundamental y lo hemos vivido de forma muy reciente en la pandemia, ahora con la crisis de Ucrania, y es este gran desafío que tienen los agricultores al final, todos los productores de alimentos, de alimentar un mundo cada vez más numeroso. El crecimiento es exponencial en el mismo terreno y es muy difícil de resolver. Y más o menos son las conclusiones que puedo aportar sobre qué opino del estudio que acaba de presentar Iván. Ya entraremos más en detalle del Green Deal y de sus ventajas. Vale. Muchísimas gracias, Richard. Luego Flavio o Joaquín, uno de los dos, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Joaquín Hidalgo, soy el director de un proyecto, Grupo AGF, o como nos conocen más, Sandía Fashion, ¿no? Que, digamos, reúne en torno a una marca de consumidor, Sandía Fashion, a las empresas líderes a nivel europeo en desarrollo, producción y comercialización de sandía, ¿no? Aproximadamente este proyecto maneja unas 2.000 hectáreas de superficie de sandía, que viene a ser aproximadamente un 10% de la superficie de producción de sandía en España. España es el mayor exportador mundial de sandía, tanto por volumen como por valor de las exportaciones. Y bueno, una vez dicho esto, mi formación es también, soy ingeniero agrícola, también está relacionado con el campo. Y llevo aproximadamente 22 años trabajando en el sector. Entonces, en primer lugar, felicitar a la Fundación porque el informe es completamente exhaustivo, se apoya en 1.000.000 de datos que están además recogidos y referenciados dentro del informe, y esto es lo que hace que quizás las conclusiones del informe sean un poco inquietantes, ¿no? Por ciertas y por posibles. El hecho de que esté también documentado, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención que el informe advierte reiteradamente del riesgo de que se produzca un desequilibrio en la Unión Europea a raíz de este pacto verde en el sistema alimentario, y que dé lugar a dos sistemas alimentarios paralelos, uno en el que la parte de la población con mayores rentas tenga acceso a productos, alimentos de producción ecológica, en teoría más saludables, en teoría más nutritivos y por supuesto más caros, y en contra haya una parte de la población más desfavorecida que no tenga acceso a ese tipo de alimentos por la renta, por niveles de renta, y que tenga digamos un sistema alimentario basado en productos pues convencionales, procesados, de peor calidad y de peor digamos, cualidades nutricionales, ¿no? Y sobre todo es muy llamativo que el informe señala que esto ya ocurre dentro de la Unión Europea, y que además ha sido así desde tiempo inmemorial, ¿no? Hablaba Ivonne de un 17% de la población viviendo en el umbral de la pobreza extrema, ¿no? Y señalar solo que me imagino que desde el tiempo que ha transcurrido entre que se ha finalizado el informe y su publicación, pues evidentemente han ocurrido dos hechos que hacen que las conclusiones del informe sean muchísimo más reales, muchísimo más creíbles, ¿no? Muchísimo más posibles. Por un lado está esta carrera inflacionista en la que estamos metidos por el alza del precio global del mercado de la energía, que como todos sabéis pues trae consigo el aumento de los costes de producción y por supuesto el aumento de los costes de los alimentos, y esto ya está afectando a esa parte más vulnerable de la población, no solamente en la Unión Europea, sino a países enteros en vías de desarrollo, ¿no? Y por otro lado, la irracional invasión de Ucrania por parte de Rusia, que hemos visto todos cómo en cuestión de apenas unos días se interrumpía el mercado internacional de cereales y de semillas, ¿no? Y cómo esta circunstancia vuelve otra vez a afectar a esa población más vulnerable, tanto en la Unión Europea como en otros países, ¿no? A nivel mundial.
Claro, todo esto hace que se alcen muchas voces dentro y fuera del sector que dicen que evidentemente actuar contra el cambio climático es el único camino, pero que se cuestionen la velocidad a la que hay que actuar o que se cuestionen los pasos que se están dando, ¿no? Como por ejemplo haber renunciado a las nucleares sin haber tenido todavía una fuente de energía renovable consolidada, ¿no? El caso de la dependencia de Alemania, por ejemplo, del gas y del petróleo ruso, ¿no? Entonces, bueno, solamente esto, felicitar de verdad a la Fundación porque el informe es muy, muy exhaustivo. Muchísimas gracias, Joaquín. Paso la palabra a Flavio. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Como me presentó Germán, mi nombre es Flavio Alzueta. Quiero aclarar que tengo dos posiciones. Trabajo en un proyecto que se llama NEOM, que muchos lo habrán escuchado quizás. Es un proyecto de crear una ciudad 100% sostenible en el norte de Arabia Saudita. Yo vivo ahí normalmente, casualmente esta semana estoy en España, pero a su vez soy miembro del comité asesor de Global Gap, como mencionó Germán. Es decir, en este momento hablo a título personal, no represento a ninguna de las organizaciones, aunque soy parte, como digo, del comité asesor de Global Gap, represento a productores de todo el mundo, y en ese comité lo que hacemos es tomar decisiones estratégicas de la organización, ¿no? Hay representantes de los productores y representantes de los supermercados. Yo soy uno de los que representa a los productores mundiales. Dicho esto, felicitaciones por el informe. Es decir, creo que necesitábamos alguien que haga esa especie de traducción para el resto de los demás, porque está lleno de regulación y normativa. Me parece buenísimo. Me sumo a lo que dice Joaquín, en algún momento da un poco más de miedo, ¿no?, del que uno tenía antes de esto, con las consecuencias y los posibles impactos. Felicitar a ISAM por liderar esto. Sí, soy optimista en algún punto. Por lo menos estamos generando conocimiento y lo estamos compartiendo con un montón de gente. Al final esto es una cuestión de tener conocimiento, ¿no? Y al mismo tiempo a Bayer por liderar también este tipo de eventos, que no es el primero en el que participo. Vengo participando en proyectos con Bayer desde hace muchísimos años, y siempre tratan de generar un cambio. Así que por ese lado soy optimista. Luego, si vamos a entrar en detalles, yo creo que siempre nos falta cuando tomamos o empezamos a analizar el Green Deal, es la visión del consumidor, ¿no? O sea, al final esto es bueno para el consumidor. Si lo ponemos en términos generales, estamos hablando de algo que va a ser bueno para el consumidor, bueno para el planeta. Vale, ahora decidamos, es decir, cómo reducimos los impactos negativos, pero a priori todo el mundo quiere comer productos con menos residuos, todo el mundo quiere comer productos con menos antibióticos a través de la producción animal. Es decir, y por otro lado, Europa termina siendo un faro para el resto del mundo. De este Green Deal todo el mundo habla, es decir, todo el mundo, no solo por el impacto económico que puede llegar a tener en muchos países que exportan hacia Europa, que sí, que estamos de acuerdo, pero además el resto de los países tienen a la población europea como una población avanzada en cuanto a lo que es la protección del individuo. Por lo tanto, hay distintos países que intentan replicar de alguna forma el Green Deal. Así que yo a priori sería optimista. Ahora, si quieren, pasamos luego a los detalles, Germán. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Flavio. Creo que lo que vamos a hacer, vamos a comenzar con las preguntas, en la cual cualquiera de vosotros cuatro tomará el orden para responderlas. La pregunta que teníamos preparadas, la primera de ellas serían: ¿cuáles son los beneficios y oportunidades que veis para el Pacto Verde en tu país, región o empresa? O sea, la parte positiva. Yo, si me permiten, empiezo, ya que fui el último en este caso, Sí. tomo la palabra. Y otra vez yo lo pondría en líneas generales, y quizá en este caso porque estoy un poco afuera, no estoy en el día de la operación de los agricultores, si bien aclaro que tengo mi casa en Almería, en el sur de España, donde hay 40.000 hectáreas de invernaderos, es decir, que mis vecinos son agricultores, pero bueno, no estoy en el día a día. Al no estar en el día a día, quizás tengo la posibilidad de ver uno de los grandes beneficios, y que va a acelerar la innovación, y se están aumentando los volúmenes de inversión en innovación. Entonces yo creo que esa es una de las grandes ventajas, ¿no?
si vamos después a términos granulares, podemos discutirlo, pero en términos generales, todas las organizaciones, todas las empresas de la industria auxiliar y las que le dan soporte a la agricultura mundial, están invirtiendo fortunas en crear nuevos productos. ¿Cuál puede ser la parte negativa que hoy la están viviendo los agricultores, especialmente en España, con los que tengo más relación? Es la falta de herramientas, ¿no?, para poder, de alguna forma, cambiar un producto por el otro. Es decir, productos que estaban hechos con síntesis química, ahora hay que buscar un reemplazo, y esto está llevando tiempo, y quizás hay productos en el mercado que no están trayendo el resultado que el agricultor estaba esperado obtener del otro lado, con lo cual puede perder algún tipo de productividad o calidad en el producto. Es decir, ese es un punto negativo total, ¿no?, que quizás se sale con el Green Deal, pero no se han puesto las herramientas en el mercado para el agricultor, ¿no? Eso podría yo ver como dos beneficios muy, muy claros, ¿no? Uno es la aceleración en la innovación y la inversión en esta, pero cuando lo miro al lado del productor veo que no tiene herramientas, que se le está metiendo toda la presión al agricultor. Eso es algo que también deberíamos tratar de evitar, ¿no? Parece que la industria alimentaria, si bien depende del productor, porque juega un papel fundamental, pero no toda la responsabilidad del productor. Pongámosla, ¿no?, en el resto de los jugadores de la cadena de suministro, y especialmente en nosotros los consumidores. Nosotros somos los que tenemos la gran capacidad de influir en los cambios, ¿no? Así que quizás cuando hablemos de Green Deal también hay que meter al resto de los jugadores, ¿no?, de los actores de la cadena de suministro en esta discusión. Perfecto. Muy bien. Richard. Sí, no, yo diría que el primer beneficio del Green Deal es que existe. Tiene el mérito la Comisión Europea de haber publicado una estrategia, y recuerdo que de momento es solamente una estrategia, y como grandes beneficios, pero es lo que ha dicho Flavio antes, su implementación se debe de basar en la ciencia y favorecer a la innovación. Y luego en el informe hay un punto que veo que es muy importante, es la coordinación de este progreso científico con la legislación. Y eso para mí es un punto fundamental, porque si la legislación que acompañará esta estrategia o estas estrategias no sigue el ritmo de la innovación, pues difícilmente la Comisión Europea o la Unión Europea va a cumplir con los objetivos del Green Deal. Y hay un ejemplo que es muy español, que es el CRISPR, que fue, diría, casi inventado por un científico alicantino. Esto no todo el mundo lo sabe, que es una revolución, y puede favorecer. Es un ejemplo de esta innovación basada en la ciencia que puede permitir cumplir con los objetivos del Green Deal. Y otro punto que veo muy importante como beneficio es la concienciación. La concienciación, diría, del valor del alimento. Flavio hablaba del consumidor, es tener valor del alimento. Es tan fácil acceder al alimento en Europa y también en España que perdemos como consumidores el valor del alimento. Y solamente con evitar el desperdicio alimentario ya es un gran punto. Con lo cual, totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar Flavio, de que es toda la cadena que tiene que responsabilizarse. Y luego la producción. Estamos en un país como España que tiene muchísimos cultivos. Creo que tenemos todos los cultivos y no podemos comparar el norte de Europa a nivel agrícola como un país como España. Tenemos de todo. Tenemos hortícolas, tenemos frutales, tenemos olivo, tenemos cereales, pero también tenemos algodón, tenemos arroz, tenemos tabaco, tenemos subtropicales. Y para esto, y para proteger sus cultivos, los agricultores necesitan herramientas. Con lo cual, no se les pueden quitar sin tener alternativas. Y luego, pues será la innovación que realmente le debe permitir progresar también y ir en esta dirección, porque la dirección marcada por el Green Deal es muy buena en su conjunto. Ya luego quizá hablaremos de algunos inconvenientes, porque hay muchos en esta estrategia, pero la dirección marcada es muy buena y por lo menos la Comisión Europea ha marcado una dirección. Perfecto, muchas gracias Richard. Joaquín Oribón, ¿queréis comentar algo? Pues sí, solo decir que como decía Flavio,
La Unión Europea claramente ha tomado partido en este asunto por el consumidor y ha puesto al consumidor por delante de la seguridad alimentaria en el sentido de abastecimiento de cantidad suficiente de alimentos. En el informe se hace referencia a que el sector primario es el sector en el que se tienen que apoyar los países en vías de desarrollo, evidentemente, ¿no? Nadie va a poner en un país en vías de desarrollo el Silicon Valley de los superconductores. Y en ese sentido sí que es cierto que el Green Deal pone de alguna manera en valor la importancia que tiene el sector primario y la autonomía, digamos, de Europa como productores de alimentos, ¿no? Esto, la importancia que ha vuelto a retomar o que se le ha reconocido otra vez al sector primario después de la pandemia también ha sido muy, muy significativo, ¿no? Y en ese sentido, pues también darle la razón a Richard, que lo positivo del propio Green Deal es eso, que se haya hecho la reflexión y que esté ahí, ¿no? Y como puntos negativos, pues bueno, seguro que irán apareciendo algunos más. Yo que sí estoy en el día a día en la pomada, pues estamos viendo cómo a los productores les cuesta mucho trabajo, por ejemplo, trasladar la subida de costes de producción debido a la inflación al siguiente eslabón de la cadena de suministro. Los sobrecostes que van a tener este tipo de políticas, bueno, de alguna manera vamos a ver de qué manera somos capaces también de asumirlo y de trasladarlo al siguiente eslabón de la cadena. Me preocupa mucho que las explotaciones pequeñas, yo también estoy en Almería como Flavio, y de esas 40.000 hectáreas, la superficie media de un productor es de 2 hectáreas, es decir, que son productores pequeños, ¿no? Me preocupa mucho que esas pequeñas explotaciones dejen de ser de alguna manera viables porque no puedan asumir esos costes. Perfecto. Déjenme que les comparta una anécdota. Resulta que cuando se aprobó en la reunión de patronato de Fundación Triptólemos que era necesario pues, hacer un estudio de impacto del Green Deal, lo primero que se me viene a la cabeza es qué capítulos, seguidamente cuántas personas, seguidamente qué extensión. Y entonces, fíjense, la anécdota que quiero, esa anécdota compartirles, es que se decidió hacer un documento que se pudiese leer en 1 hora. Es decir, esto no lo van a encontrar escrito porque no es que sea muy académico, digamos, y muy reflexivo, pero era un documento que Flavio, como muy bien has dicho, de acercar esta gran complejidad del tema, que puede ser complejo hasta el infinito, pues a un lenguaje, pues digamos que se pudiese entender y sobre todo con esta visión de sistema alimentario que está pues, apoyado, Fundación Triptólemos tiene una cátedra UNESCO, a 26 universidades, etcétera, es decir, el conocimiento detrás, pero hacer creo que ha sido Flavio o Joaquín que decía este esfuerzo de traducir para que esto lo pudiésemos entender, porque es que nos va a afectar a todos, 360. Y precisamente uno de los puntos es que es tanto a nivel individual como a nivel colectivo, es tanto a nivel de personas como de gobiernos, como de políticos, como de empresas, es decir, todo. Entonces, más vale que lo vayamos explicando con los diferentes niveles para que, digamos, lo podemos hacer. Richard, te referías al tema de emisiones y demás. Sí, teníamos precisamente, estos fueron los que más recibieron, porque los investigadores enseguida te, digamos, lanzan estudios, estadísticas, gráficas de todo tipo, y ahí sí que tuvimos que ser estrictos porque teníamos que leer el documento en 1 hora. Entonces, en el capítulo 2 se hace referencia a porcentajes, etcétera, pero la información de la que disponemos es mucho más de la que ha salido plasmada, es decir, es como la punta del iceberg, nos pareció que dábamos la necesaria, pero sin extendernos, porque si no ya hubiese sido más de 1 hora, ya no podía ser. No. Igual debo decirte, Ivonne, que han fracasado con el objetivo o yo soy muy lento para leer. Yo no lo leí en 1 hora ni de casualidad. Completamente de acuerdo. Sí, sí. Pero bueno, valió el intento, valió la pena el intento, Ivonne. Perfecto. Bueno, pues si queréis pasamos a la otra pregunta, que en este caso eran las partes negativas de la implementación del Pacto Verde.
que serían cuáles son los problemas o barreras que piensas que el Pacto Verde puede originar en tu país, región o empresa. El que quiera. Joaquín, si quieres empieza tú, que hablas bien desde Sí, el agricultor, ¿no? claro, yo casi que le había contestado antes, ¿no? Por eso. Yo veo que esto va a tener un coste, va a tener un coste evidente, pero que va a ser difícil, ¿no? El problema que tiene este sector, entre comillas, es que la demanda está completamente concentrada, los grupos de distribución alimentaria son gigantes, y sin embargo la oferta está muy atomizada, ¿no? Los productores, pues como digo, como decimos aquí en Almería, desde 2 hectáreas de media que tiene un productor a grandes productores, pero está muy atomizada, ¿no? Entonces, es cierto que probablemente, y lo estamos viendo aquí en el sector, vamos a exponernos a un proceso de concentración empresarial brutal. Estamos viendo cómo fondos de inversión están entrando en el sector, comprando empresas, uniendo empresas para hacer grandes holdings productores, ¿no? Y bueno, a ver cómo resulta eso y cómo salimos de ahí. Perfecto. Richard, por favor, si tú quieres Sí, comentar. bueno, hay un punto en el informe de Triptoremos que está muy bien, que dice, no estamos preparados. Y es verdad, cuando veo los objetivos del Green Deal, los plazos y los objetivos, digo, hay algo que no me cuadra, porque hablan de 2030. 2030 es mañana, estamos en 2022, ya casi estamos a la mitad de este año. La innovación vendrá, porque es verdad que hay un gran enfoque en la innovación, pero la innovación no se hace como sí, y la legislación, si no acompaña, si no es rápida, pues no tendremos esta innovación que proporcionaría alternativas a los agricultores. Entonces, es muy importante que la legislación se acelere. Entonces, comentaba lo del CRISPR, hoy en día no hay legislación. Hoy en día no podríamos sacar una nueva planta utilizando esta tecnología. No voy a entrar porque el informe lo explica, lo que pasó en 2018, etcétera. Pero es importante y vamos a tener para 2030 esas alternativas ya en el mercado a disposición de los agricultores. Por eso digo, aquí para mí hay un punto que no se ha considerado bien por la Comisión Europea. Y luego es muy uniforme. Quiere decir, Joaquín y Flavio lo han comentado antes, están en Almería con estructuras pequeñas, podemos ir a otro lado de Andalucía con estructuras más grandes, en Galicia es otro tipo de cultivo, otro tipo de agricultura, con lo cual pues cada explotación agrícola es un mundo y cada explotación necesita sus propias herramientas. Y luego los objetivos marcados, porque dentro del documento de Farm to Fork hay unos objetivos, la reducción de 50% en riesgo y uso de fitosanitarios. Bien, ¿por qué 50? ¿Por qué no 40 o 80? No hay este estudio de impacto antes. Y las condiciones climáticas van a influir si reducen o aumentan los tratamientos. Pero si se reducen de un 50, ¿cuáles son las alternativas? Van a aparecer nuevas plagas. Luego hay otros elementos que hay que tomar en consideración. Hay la importancia del suelo, que es la herramienta de trabajo de los agricultores. La agricultura de conservación es un punto importante. Y luego la parte enfocada a los consumidores. Y cuando antes hablaba de tomar conciencia del valor de los alimentos, en España, hoy en día, en nuestros presupuestos, la parte de compra de los alimentos representa un 14%. Antes era más del 50%. Entonces, hay una evolución y somos muchos más en esta tierra, pero la superficie para producir no aumenta. Entonces, volviendo a estos temas, pues o la Comisión Europea acelera la innovación y permite la innovación basada en la ciencia, o difícilmente va a cumplir con sus objetivos. No, yo personalmente me sumo a lo que dijeron, estoy 100% de acuerdo en todo. En realidad, yo trato de tener una visión
macro de esto. Por un lado, está claro que esto es favorable para el planeta y los consumidores, nosotros, con lo cual está claro. Y como es una visión macro y a mí me gusta la gestión de riesgos, por otro lado, el gran riesgo que estamos asumiendo es el tema de la seguridad alimentaria o inseguridad alimentaria. Acá estoy hablando de seguridad alimentaria, no la posibilidad de acceder a alimentos, no de inocuidad alimentaria. A veces cuando traducimos en español, ¿no?, del food security, food safety, le llamamos a las dos cosas food security, ¿no? Seguridad alimentaria. Pero estoy hablando de la capacidad de acceder a productos de calidad y a un precio que la gente pueda pagar. Pero eso al final el riesgo es inseguridad alimentaria, y al final en el mundo esto pasó a ser un tema de seguridad nacional. Es decir, especialmente después del COVID y encima ahora con la guerra, ya cambió la visión de los sistemas alimentarios en el mundo, están cambiando totalmente. Es un tema de soberanía, ya se habla de soberanía alimentaria, con lo cual ponemos el Green Deal sobre la mesa, está perfecto, está genial los objetivos, pero ¿cuál es el gran riesgo que estamos corriendo? Y ante eso también hay que buscar un balance para que los productores españoles de todos los sectores, y sean pequeños agricultores, grandes agricultores, el productor de pollo o el productor de acuicultura, pueda competir con los de afuera. El otro día estaba leyendo un paper sobre el carbon tax, y decían que en Europa, no sé si ya se ha impuesto, pero lo que van a hacer es poner un carbon tax en la frontera. Porque está pasando que las industrias que están pagando ese impuesto sobre las emisiones de carbono empiezan a no ser competitivas. Entonces, ¿qué hacen? Quieren ir a producir afuera o quieren importar de un país que no tenga esas cargas. Entonces lo que va a hacer la Unión Europea diciendo, no, si este señor, esta industria de Europa va a importar, porque acá le sale muy caro por el impuesto este, ahora lo que vamos a hacer es traer lo que vas a traer, pero aquí vas a pagar un impuesto al entrar a Europa. Con lo cual al final terminaría nivelando, porque ese industrial o productor del otro país no le quedaría otra, si está interesado en este mercado, en invertir para al mismo tiempo reducir emisiones. Entonces quizás ahí es donde hay que trabajar la fórmula, ¿no? Si no, el productor español se va a quedar en una situación totalmente desfavorable. Y la última cosa que creo es, muchas veces se cree que el productor, porque es europeo, es rico o gana fortunas, y en realidad quizás el productor europeo factura muy bien, pero no tiene márgenes, ¿no? Entonces, esas son las discusiones que creo que también hay que poner sobre la mesa, y creo que a veces el legislador desconoce a nivel de detalle estas situaciones y por eso las pasa por alto, ¿no? El espíritu de la norma está genial, pero si no es realizable, pierde la validez, ¿no? No, Flavio, creo que lo que comenta, ahí está la clave, ¿no? Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la implementación, ¿no?, de cualquier medida. Quizás antes de poner ese target del año 2030, tenían que haber estudiado, ¿no?, y ver cuáles son los problemas que tienen para que se pueda implementar. Y como bien habéis dicho, la innovación es necesaria, pero la innovación lleva tiempo. Primero que salga esa tecnología para hacer todo más eficiente, y luego, por otro lado, también lleva tiempo el que se vayan adaptando todos los productores a coger esas herramientas, ¿no?, para hacerlas. Igual creo que personalmente pusieron 2030 para poner una fecha. Porque si no, claro, tienen que poner la gente una. le Y luego dice, se puede. vamos a cambiar, al final te Por ponen una hacerlo, fecha. Ahí ¿no? lleva razón. coincidir, claro. Hacerlo coincidir quizás con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la Agenda de las Naciones Unidas, pero como decía Richard, el tema del marco normativo es fundamental, porque el Green Deal habla y habla y habla de la oportunidad de negocio que supone para la agricultura europea el propio Green Deal, pero si nosotros algo, por ejemplo, como el CRISPR, por poner otro operador a nivel mundial, Estados Unidos lo puede utilizar y nosotros no, o otras naciones lo podemos utilizar y aquí no está permitido porque no hay un marco normativo, pues claramente vamos a estar en inferioridad, ¿no? El propio Green Deal dice también que hay que reducir la superficie de cultivo en uso, con lo cual veo que corremos el riesgo, en vez de aprovechar esa oportunidad, si los legisladores no están rápidos, corremos el riesgo de reducir nuestra propia producción y tener que importar mucha más producción de países terceros, ¿no? Sabés que cuando he tenido alguna conversación similar a esta, Joaquín, la respuesta que te dan, vertical farming. Claro.
es la respuesta que te dan. Bueno, todos los sistemas de producción son válidos. Lo que pasa es que no podemos quedarnos con un sistema. Antes en el informe aparece la agricultura ecológica. No es buena ni mala en sí frente a la convencional. Yo no pondría la convencional con la ecológica. Las dos son complementarias. Lo que pasa es que solamente con la ecológica pues no comemos todos o cortamos bosques para tener más terreno para poder producir. Pero no sé si realmente esto es sostenible. No, es un buen punto porque además se ha demonizado a la agricultura convencional, como que la agricultura convencional hace todo mal y la única agricultura sana o productiva podría ser la ecológica. Cuando sabemos por la experiencia, lo que estamos en Almería y tú, Richard, que estás en la industria, que se puede hacer agricultura convencional prácticamente sin residuos. Es decir, que no necesariamente tiene que tener residuos porque es la agricultura convencional. Ahí yo creo que también parte del sector productivo debería ser una buena comunicación, ¿no? Para explicar cuáles son las diferencias mínimas entre la agricultura convencional y la ecológica, y no hacer que el agricultor convencional parezca que hace todo mal cuando no es así. Sí. Vale, perfecto. Pues bueno, creo, no sé si no tenéis nada que añadir, voy a abrir el turno de preguntas de los asistentes. Por favor, empezad a escribir en el chat y comunicaré las preguntas a los ponentes. Ah, bueno, había una ya, voy a empezar con una que había antes, que tiene que ver con los productores. De Ronald, ¿ustedes piensan que el Green Deal va a impactar más negativamente a los productores medianos de España que no tienen tanto acceso a la innovación? ¿Podría favorecer la producción interna, por ejemplo, bananas en las Islas Canarias? No sé ahí qué opinás. Bueno, Joaquín, vos tenés experiencia, ¿no? Porque tenés productores en las Islas Canarias, y Richard, quizás por tu experiencia, quizás pueden responder mejor que yo, seguramente. Sí, yo pienso que al final, quizá eso no, porque uno de los problemas que tiene la producción actual de alimentos, que es suficiente para alimentar al mundo, es la falta de planificación, ¿no? Y una buena planificación, y eso, eso pasa también por elegir las variedades y por elegir el producto que es adecuado para tu mercado, es fundamental. Pero yo sí creo que a los productores pequeños, porque es algo que estamos viendo aquí en Almería, el modelo Almería, cómo ha evolucionado en los últimos 30 años, y explotaciones que antes eran rentables, explotaciones familiares, hoy tienen que duplicar o triplicar su tamaño para ser rentables, ¿no? Yo sí creo que de alguna manera va a afectar a los productores pequeños. Ahora te hago una pregunta, Joaquín. Esas unidades que se tienen que concentrar, ¿no? O unirse con otras para poder sobrevivir, al final, ¿contratan a la misma gente que estaba distribuida o reducen la cantidad de personal porque la tecnología les ayuda a eso? Bueno, al final lo que hacen es, digamos que los rendimientos de las producciones son muy parecidos, y los costes, cuanto más superficie manejas, los costes de producción se reducen, ¿no? Entonces es un tema de balancear costes de producción y rendimiento. Sí, bueno, y esa es una tendencia que pasa en un montón de países, ¿no? La unidad mínima de producción allá es mucho más grande. Eso yo lo he visto en otros países. Con lo cual, los pequeños productores, esos productores de supervivencia, que según FAO hay 500 millones en el mundo, que son los que básicamente generan el 70% de las frutas y hortalizas que el mundo consume, esa gente empieza a tener grandes problemas y se tienen que ir a las ciudades. Bueno, por eso el otro grave problema de la humanidad, y también es uno de los desafíos que propone FAO, es quién va a ser el agricultor de los próximos 10 años. La media en Europa ya tiene como 60 años, en Japón tiene cerca de 70. Las nuevas generaciones no quieren saber nada con el campo. Al final, ¿quién va a producir? ¿Quién va a ser ese agricultor? Porque hay un montón de conferencias, summit y todo eso hablando de la agricultura, pero veo muy poquito en casi todo el lugar del mundo para incentivar que ese agricultor se quede y que las nuevas generaciones quieran trabajar ahí. Porque sabemos que es duro, difícil. El que de verdad se la juega todos los días es el agricultor, que pone de su bolsillo su activo, es decir, todo su patrimonio lo pone ahí. Y en algunas conferencias en las que he ido dicen, no, el agricultor quiere cambiar el mundo. No, el agricultor quiere pagar los créditos, quiere mandar a sus hijos a la escuela. Eso es básicamente lo que quiere el agricultor.
Ahora, si estamos hablando de grandes extensiones, un tipo que tiene 5.000 hectáreas de soja en Brasil, ahí estamos hablando no de un agricultor, estamos hablando de un empresario y ya su visión es distinta. Pero si hablamos de agricultores y nos enfocamos en estos 500 millones de pequeños y medianos agricultores, sus necesidades son más básicas. Y el esfuerzo mundial debería ser por incentivar a esa gente que se quede haciendo ese trabajo, ¿no? Y para eso tiene que tener un retorno digno y poder tener una vida digna, ¿no? Pero Flavio, por eso va todo relacionado con el tema de la innovación en la tecnología. Pues se tienen que dar cuenta que uno que sea agricultor, el agricultor con tecnología y con eficiencia, pues va a poder generar unos ingresos que le van a poder permitir tener una buena vida, ¿no? Entonces tenemos que apostar por eso. No, el tema es que Yo empezaría por un nivel más bajo, claro. Perdón, Yo casi que empezaría por el cooperativismo, quiero decir. Exacto. Es que cuando todavía no hay esa cultura de asociacionismo, de cooperativismo, ¿qué le va a decir de innovación, ¿no? Desde luego que el agricultor necesita que la agricultura sea rentable, porque es que si no, el campo quedará para separar ciudades. La sostenibilidad también tiene una componente económica. Sí. No, sin esa componente... Siempre se olvida, siempre pensamos la sostenibilidad como algo ambiental solamente, pero es ambiental, social y económica. Y si no están las tres partes, no es sostenible. Yo ahí tengo un punto. Es correcto lo que vos decís, últimamente se habla siempre del social y medioambiental, pero creo yo también que pasa eso porque en las últimas 5 décadas el enfoque ha sido siempre económico. Y bueno, lo que estamos viviendo ahora es la consecuencia de las últimas 5 décadas. En general, las empresas y muchas de estas multinacionales que hoy parecen ser los campeones de la sostenibilidad son los que habían incentivado la deforestación de Brasil. Entonces, yo creo que por eso también muchas de las conversaciones hacen hincapié en esas dos, como diciendo, mira, antes el enfoque económico nos llevó a donde estamos ahora, que es una situación muy compleja. Pero sí es cierto que si el agricultor no tiene retorno, no va a poder seguir adelante. Ahí estamos 100% de acuerdo. Pero Germán, con respecto a lo que decías de la tecnología, Sí. Cuando hablamos de tecnología obviamente es muy amplia, porque si hablas de tecnología, inversión en software y toda esa historia, no todos los agricultores del mundo pueden acceder. Por eso a mí en general personalmente no me gusta hablar de agricultores en general, me gusta segmentarlos, diciendo, bueno, ahora de cuáles hablamos. Entonces ahora hablemos de las ventajas, ¿no? El problema. Pero recuerdo un caso, estando en Global Gap, fui a Perú, a Cusco, productores súper básicos, no hablaban ni español, hablaban quechua, es decir, imagínate la dificultad inclusive para entrenarlos que tenían, pero para esa gente tecnología fue enseñarles a poner 4 palos y plástico, y esa tecnología les cambió la vida, porque a partir de ese momento empezaron a producir fresas y lechuga. ¿Y qué hicimos? Llevamos a McDonald's ahí, le mostramos cómo trabajaban y los unimos en ese momento y empezaron a trabajar. Wow. En realidad, lo que es fundamental antes de la tecnología es la capacity building, ¿no? El desarrollo de las capacidades de esos agricultores. Enseñémosle las oportunidades que tienen, que es lo básico. Y todos ellos son inteligentes para tomar la decisión. El tema es que muchas veces no saben a lo que pueden acceder e inclusive no tienen los recursos para algo tan básico como comprar 4 palos y plástico. Esa gente no tenían esos recursos. Pero bueno, a través de una fundación y todo eso se logró. Sí, con lo cual, seguimos casi en lo más básico de todo, ¿no? Educación para todo el mundo y a partir de eso empecemos a construir. Perfecto. Por eso ISAM juega el rol que juega, ¿no? En ciertos aspectos. Y por eso yo soy un enamorado del proyecto ISAM, porque sé que ahí es donde estamos jugando un rol fundamental para de verdad generar un cambio. No va a poder ser en todo el mundo, pero por lo menos en un pedacito de todo esto que se pueda aportar, creo que es genial. Bueno, muchísimas gracias. Ivonne, pregunta para ti. ¿Piensas que el conflicto de Ucrania y Rusia va a atrasar la implementación del Green Deal? Bueno, es una pregunta de un cierto nivel, compleja de responder. No tenemos bola mágica, pero así que les diría, sí que si lo analizamos desde el punto de vista del sistema alimentario, he hecho mucho énfasis cuando hablaba del Green Deal, que este informe, que insisto en que les recomiendo la lectura, que aunque no sea de 1 hora, pongamos 2 horas, Flavio, subrayando rápido, decía que es importante este enfoque desde los 4 ejes. Y lo que sí que podemos constatar a día de hoy
es que, fíjense, los 4 ejes. ¿Qué está pasando así de manera rápida el análisis? Tenemos una escasez de materias primas, aceite de girasol, los, digamos, productores de ganado y demás, con todo el tema de los piensos, cereales, etcétera. Por un lado, tenemos a nivel económico los precios que se están aguantando timón, que decimos los productores como pueden para no repercutir el precio y que se vayan los consumidores o a otras marcas o a otros productos o en fin, que haya una debacle. La gran volatilidad que están teniendo los mercados debido a los precios de materias primas, precio de energía. Vamos, acabamos de salir del COVID y nos llega esta guerra. Este es un desbarajuste, digamos, increíble. Por otro lado, a nivel de legislación, si nos fijamos el eje de legislación, ya están sucediendo cosas. La Unión Europea ha autorizado barbechos, ha tenido que descatalogar, digamos, superficie para que haya barbechos, con las consecuencias que después tendremos, esto ya lo veremos luego. También ha tenido que autorizar autorizaciones extraordinarias para poder importar materias primas de otros países, como por ejemplo Estados Unidos o Argentina, e inclusive en España, ya, también no a nivel de anécdota, pero claro, muchos de los productos que llevaban aceite de girasol, que están buscando alternativas porque ha bajado, digamos, en gran medida este suministro de cubas de aceite de girasol que venían de Ucrania, pues supone, claro, la complejidad a nivel de etiquetado de productos que están debatiendo la industria si ponen una pegatina anunciando que ya no es aceite de girasol, pero es de otro. Es decir, que a nivel legislativo pues también tiene sus consecuencias y, por supuesto, a nivel el eje de actitud, este ya es el más tremendo porque todo este incremento de precios, esto puede llevar pues, a unas tensiones sociales importantes. Esto afecta directamente a la cesta de la compra y lo que resulta peculiar es que casi que no hayan botines, porque claro, alimentarnos es una necesidad básica, no estamos hablando de disponer de un coche y de hecho uno puede ser muy rico y disponer de casas, coches, aviones, los que quiera. De comer tenemos que comer 3 veces al día. Otra cosa es qué comemos, eso es diferente, pero eso es una necesidad básica, es un derecho fundamental. Entonces, a la respuesta, bueno, pues con este análisis desde los 4 ejes así de manera rápida, sí está afectando. Pero decir también que a veces preocupa un poco algunas posiciones políticas, por ejemplo, el vicepresidente de la Comisión Europea, Timmermans, que es uno de los responsables de la implementación, pues ya ha dicho que va con la quinta. La marcha a la quinta o la sexta, como prefieran. Entonces, bueno, pues tendremos que estar expectantes a ver si, digamos, cómo se produce en los próximos días o en los próximos meses. Lo que sí que es cierto es que el Green Deal ha hecho correr y va a hacer correr ríos de tinta. Por eso es importante los debates como los que se pueden tener en estas sesiones, porque cada uno a cada cual, como resulta que es 360 y todos estamos afectados, pues al menos en la medida de lo posible, este sentido común, evitar la doble alimentación, este sistema de doble alimentación que a veces uno está en su mundo y no percibe que pueden pasar situaciones complejas en un derecho fundamental, o decir, por ejemplo, que si la innovación no va acompañada, como decía, insistía en ello Richard con el tema del gene editing, pues sin una legislación adecuada, pues la innovación no va a ninguna parte. La importancia de la ciencia y tecnología en todos estos temas y bueno, este análisis desde el sistema alimentario, pues sí, realmente un impacto de una guerra, un COVID, pues afecta de una manera, digamos, muy importante a lo que es el tema del sistema alimentario. Pues muchísimas gracias, Ivonne. Tengo aquí una pregunta para Richard. Nos gustaría ver la perspectiva de una empresa como Bayer con respecto al impacto que puede tener el Green Deal para una empresa vuestra que estaba más enfocada en temas de síntesis química. Sé que estáis haciendo muchos cambios, pero nos gustaría que nos compartiera, ¿no? Como vuestro punto de vista. Bueno, una empresa como Bayer tenemos unos compromisos que hemos publicado antes de la publicación del Green Deal,
en cuanto a reducción de emisiones de gases efecto invernadero, en cuanto a reducción de impacto de los productos de sanidad vegetal, y estamos trabajando en distintas partes. Es decir, sí, trabajamos y desde hace muchos años en lo que son los productos de protección de plantas de síntesis química, cada vez intentando tener productos con mejores perfiles toxicológicos, ecotoxicológicos, porque también la legislación avanza Claro. y nos pone el listón cada vez más alto. Y también trabajamos productos biológicos. Tenemos trampas y hacemos lo que llamamos la producción integrada, que es la combinación de estos distintos elementos de protección de cultivos para impactar menos al medio ambiente. Tenemos la producción de semillas y la parte digital. Quiere decir que la digitalización en el campo es una realidad hoy en día, es el futuro, pero ya es el presente. Sí. Y cuando hablamos de digitalización, son todas las plataformas digitales, pero también la agricultura de precisión. Y al final lo que pretendemos es avanzar en la optimización de recursos, porque al final el agricultor no aplica un producto fitosanitario porque le da la gana. Si se lo puede ahorrar, no lo va a utilizar. Exacto. Entonces, avanzamos en esto, en todos estos elementos que acabo de comentar, y ya desde hace muchísimos años. Con lo cual, estamos de acuerdo con el Green Deal en su conjunto, en su planteamiento. Richard, pues yo creo que en resumen sería una mezcla de la digitalización, ¿no? Junto con adaptación de vuestro portfolio, ¿no? Lógicamente, poco a poco, ¿no? Adaptándolo. Muchas gracias. Joaquín, mira, para ti, en vuestro caso concreto, desde el punto de vista de la producción, ¿crees que se perderá producción de aquí al 2030 por falta de herramientas, que era lo que comentaba antes Flavio, ¿no? El que se tengan esas herramientas. Perderse producción por falta de herramientas. Yo diría que no, pero porque aquí estamos en una agricultura, la agricultura de precisión, ya estamos instalados en ella desde hace décadas, ¿no? Quizá que nos está afectando más el cambio climático que la falta de herramientas. Y me explico, ¿no? Ahora mismo estamos empezando la campaña de sandía aquí en Almería y hemos tenido un mes de marzo, desde el 15 de marzo al 15 de abril, lloviendo, calima, un clima que no es el habitual para la primavera, y estamos teniendo rendimientos que son de un 35, un 40% de los que teníamos planificados, ¿no? ¿Es por falta de herramientas? No, es 100% problemas climatológicos. Y por supuesto, digamos, habiendo dejado un año hidrológico de sequía y habiendo entrado en otro sin haber salido de la sequía, pues también la disponibilidad de agua sí que será un factor limitante en donde estamos, en el sur de Europa, ¿no? Vale. Y ahí habrá que avanzar mucho en el uso de precisión de los recursos, que tiene mucha relación con lo que decía Richard, con la tecnificación, ¿no? Pues muchísimas gracias. Yo creo que podemos ya concluir. Creo que ha estado muy bien este debate. Los puntos de vista diversos representando a distintos elementos de la cadena de valor que cada uno de los ponentes presentaba, creo que han sido muy buenos. Yo como CEO y presidente de ISAM, para mí es un honor el poder participar y organizar este tipo de actividades, porque dentro de nuestros objetivos, como siempre decimos en ISAM, es growing knowledge, sharing values, ¿no? El conocimiento, compartirlo, ¿no? Porque así es como se puede seguir avanzando dentro del sector. De nuevo, muchísimas gracias a los ponentes por vuestro tiempo y a todos los asistentes también por participar. Y bueno, esperemos que quizá el año que viene lo podamos hacer de nuevo con esta experiencia. Creo que después de los informes que se están realizando y todo lo que está ocurriendo en los medios de comunicación,
puede que tengamos otro enfoque cuando lo hagamos el año próximo y podremos ir directamente, ¿no?, a sesión de problemas, soluciones, ¿no? Creo que es muy importante que tengamos estos foros de debate, lo hablaba con Ivonne en sesiones anteriores preparando esta serie de webinars que es importante comunicar, ¿no? Qué es lo que implica el llevar a implementar, ¿no?, el Pacto Verde. Y nada, un placer. Muchísimas Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias a vosotros. Gracias, Iván. Muchas gracias.